La pregunta es muy sencilla. ¿Amas a Dios? Repito la pregunta. ¿Amas a Dios? Padre, agradecemos este día, agradecemos esta mañana, agradecemos el sol, el agua, el alimento, el aire y sobre todo la oportunidad de estar aquí, Señor. Queremos conocerte, queremos saber quién eres tú, solo con un propósito, y es caer rendidos a tus pies. Gracias, Padre, por este tiempo. Y permite que lo que vamos a estudiar esta mañana sea para tu gloria y para tu honra. Que seamos nosotros confrontados, que nosotros seamos retados a seguirte, obedecerte y realmente que tú seas nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como saben, con Ader venimos en una serie de enseñanzas estudiando sobre el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en mi última enseñanza les dije que esta parte del Sermón del Monte yo la veía como algo que en el ámbito laboral se conocía como reingeniería, ¿cierto? ¿Qué es la reingeniería? La reingeniería es que las empresas analizan su operación y empiezan como a detallarla y ver cómo la pueden mejorar. Realmente, cómo pueden mejorar las cosas. Y eso es lo que está haciendo el Señor en el Sermón del Monte con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está haciéndole la reingeniería al Antiguo Testamento, que realmente se hagan las cosas como debe ser. Entonces venimos en el Sermón del Monte en una parte donde se repite varias veces, realmente son 6 veces las que se van a repetir esto, pero ya hemos estudiado varias. Y la frase que se repite es, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Y más adelante dice, pero yo os digo. Entonces, para mí ahí está clara la reingeniería. ¿Listo? ¿Oísteis que fue dicho? Es decir, ustedes venían haciendo las cosas así. Y el Señor dice, pero yo les digo. Es decir, pero tengan cuidado cómo van a hacer las cosas. Pero eso me lleva a pensar en algo. ¿Cuánto de lo que tú haces como creyente es porque oísteis que fue dicho por los antiguos? ¿Cuánto de lo que tú haces lo haces porque no es que los cristianos lo hacen, ¿cierto? ¿Qué hacen los cristianos? Leen la Biblia. ¿Tú por qué lees la Biblia? Porque los cristianos la leen. Y si yo soy cristiano, pues la debo leer. ¿Qué más hacen los cristianos? Oran. ¿Tú oras? Sí, oro. ¿Por qué oras? Porque es que los cristianos oran, entonces yo oro. Los cristianos ofrendan. Yo ofrendo porque los cristianos ofrendan. ¿Es así? ¿Lo haces porque te lo dijeron? ¿O lo haces porque tienes una relación viva y real con Dios? En el cual dices, un momento, si yo me quiero relacionar adecuadamente con Dios, no es que voy a leer la Biblia por leerla, sino voy a leer la Biblia porque entiendo que a través de ella voy a tener una buena relación con Dios. Cuando oras, ¿por qué oras? Porque es que toca orar. Es que a mí me enseñaron que nosotros los cristianos oramos y oramos antes de los alimentos. Entonces yo veo un plato sobre la mesa y ahí mismo cierro los ojos y oro porque, ¿por costumbre? ¿O porque realmente en tu corazón estás reconociendo que lo que hay sobre la mesa es porque Dios lo permitió en tu vida? Y tú le estás diciendo al Señor, Señor, gracias. Este alimento no me lo merezco. Este arroz con huevo, muy rico, no me lo merezco. Es gracia tuya, es misericordia tuya. ¿Eso es lo que haces cuando oras?
en este caso por los alimentos, y cuando oras por otras cosas, ¿por qué lo haces? ¿Por costumbre? ¿Porque sí? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? Les decía, venimos en esta serie y para mirar un poquito el contexto que venía hablando. Entonces, estamos en Mateo capítulo 5, ¿vale? Mateo capítulo 5. Entonces, empezamos, o el Señor nos lleva a pensar en los versículos 17 al 20 sobre la ley. Y Él dice, yo vine a cumplir la ley. La ley es importante. Es tan importante que Dios mismo vino a la tierra para cumplirla. Es lo que nos está diciendo en eso. Y ya después entra en lo que les decía, lo que les leí antes, versículos 27, por ejemplo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿cierto? Antes en versículo 21 decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera matare. Versículo 22, pero yo os digo. ¿Qué nos está llevando Jesús a pensar? Nos dice, la ley dice esto, ¿cierto? La ley dice, oísteis que fue dicho por los antiguos. Yo espero que ustedes nunca tengan que alguien venga y le diga, oísteis. Espero que ustedes ya tengan la responsabilidad y el conocimiento para que alguien venga y les diga, leísteis. Ahí les dice oísteis porque en ese momento no todos tenían Biblia. En ese momento ellos para escuchar el Antiguo Testamento tenían que ir a la sinagoga y solo una persona abría y leía algo, pero ellos no tenían la oportunidad de llevársela a la casa. ¿Cierto? Entonces por eso les dice oísteis. Yo espero que ustedes que les puedan decir, leísteis. Tú tienes la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Tú tienes la libertad de abrir la palabra de Dios. Y si no lo haces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Será que es suficiente con lo que cada domingo algún varón se para aquí y lo hace? ¿Y les dice algo? ¿Será que para su vida diaria es suficiente con las muy buenas enseñanzas que dan los que se paran acá? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de nosotros. ¿Es suficiente? Y si en tu cabeza estás pensando que sí, lo lamento, estás totalmente equivocado. Por eso Dios nos ha dado la libertad de tener la palabra. Por eso Dios nos ha dado la oportunidad de conocerla. Y en las enseñanzas anteriores, cuando se habló sobre la ira y cuando se habló sobre el adulterio y sobre el divorcio, ¿a qué nos estaba llevando el Señor a pensar? En nuestro corazón. Dice, ya no es solo que miras a la persona y te dio mal genio, pero te controlaste y te calmaste. No. Dice, cuando en tu corazón lo miraste y dijiste, ya lo mataste, ya cometiste asesinato. Cuando pasó una mujer que te pareció muy atractiva y te quedaste mirándola con deseo, ya adulteraste. ¿En dónde? En tu corazón. Entonces, el Señor viene llevándonos a pensar en la ley con nuestro corazón. Y hoy, el pasaje que nos toca para hoy no va a ser una diferencia. Aunque no lo dice tan claramente, espero que al final podamos entender que también nos está llevando a pensar en la ley y nuestro corazón. Vamos a leer el pasaje que nos toca para hoy, desde el versículo 33 hasta el versículo 37. Dice la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿cierto? Ya, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es la palabra perjurar? Simplemente con lo que acaba de decir ahí, perjurar es no cumplir los juramentos. Entonces dice, no perjurarás, es decir, no faltarás a tus juramentos, sino que ¿qué? Los cumplirás. Cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si leemos este pasaje y lo traemos así como de sopetón a nuestra actualidad, pues como que decimos, breve. ¿Cuándo fue la última vez que juraste? ¿Y por qué juraste? Y muchos están haciendo cara así, levantando los ojos como, uy, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque en este momento, hoy en día, el juramento ya no es importante. Las personas juran cuando hay algo demasiado grave, demasiado especial. Entonces, en una pelea marido-mujer, te lo juro, amor, es solo una compañera de trabajo, ¿cierto? En cosas especiales, en cosas grandes, en situaciones muy difíciles, es donde se jura. Mientras tanto, en nuestro día a día, no. ¿Será que para ellos era exactamente lo mismo? ¿Será que para ellos en ese momento el jurar solo era algo eventual y lejano por allá? Pues la verdad es que no. La verdad es que en ese momento todos los negocios que tú hacías se cerraban era con un juramento, ¿cierto? Entonces, yo tengo un ternero, bueno, un toro, y mi vecino tiene una vaca, y entonces, ¿los juntamos? Sí. Le juro que apenas nazca, yo le entrego uno o le entrego tal cosa. Así era en el momento. Entonces, el juramento para ellos era una cosa de todos los días. Era algo que se escuchaba y se hacía diariamente. Para entender el juramento también tenemos que entender algo anterior y es los pactos. Les ofrezco disculpas, hoy vamos a pasear por la Biblia muchísimo. Entonces, si no tienes mucha destreza, por favor no empieces a buscarlo. Prefiero que te concentres en escucharla. Si tienes destreza, te invito a que me acompañes. Vamos rápido a Génesis 15. En Génesis 15, como es tanto, no los voy a esperar a que la encuentren. Entonces, discúlpenme. Génesis 15, vamos a ver dónde empiezan los pactos o qué es un pacto. Génesis 15, versículo 2, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin un hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Qué está pasando ahí? Abraham ya había salido de la tierra, le estaba obedeciendo al Señor y el Señor le había prometido desde el principio una gran familia y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y él no tenía un hijo y en este momento hay duda en su corazón. Y cuando tú tienes duda en su corazón debemos seguir este ejemplo. ¿A dónde vamos? Al Señor. Y le habla abiertamente y parece hasta grosero. ¿Pero qué si usted me dice que voy a tener una gran multitud y yo no veo nada? Bueno, el único será que será el hijo del mayordomo mío el que va a heredar todo. Necesito que me aclare, necesito que me explique, ¿cierto? Y el Señor le contesta versículos 6 al 10. Dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7, y dijo, yo soy de Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso la mitad a cada uno enfrente de la otra, mas no partió a las aves, ¿cierto? Versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol,
ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Paruay. ¿Qué fue lo que hizo Dios para demostrarle a Abraham que era cierto lo que le estaba diciendo? Le pidió que consiguiera unos animales, los parte por la mitad y Abraham no tiene que hacer nada, pero Dios por la noche pasa por en medio de los animales, ¿cierto? ¿Eso qué es? Un pacto. Dios está diciendo, yo prometo algo y la forma de cumplirlo para demostrar que lo voy a cumplir es que pasen por la mitad. ¿Cierto? Entonces, un pacto es un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos, la cual implica una acción vinculante entre las dos partes. ¿Sí me entendieron? Dios promete algo que hace una relación entre los dos y cuando parten el animal, lo que quiere decir es si el que no cumpla el acuerdo, le va a suceder eso. Va a morir. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Por qué digo eso? Lo dice en Jeremías 34, versículos 17 al 20. Jeremías 34, 17 al 20 decía, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y el hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Entonces, ellos entendieron muy bien cuando Dios lo hizo y dijeron, cada vez que nosotros vamos a hacer un acuerdo, un pacto entre nosotros y abrimos un animal y pasamos por en medio de ellos, lo que estamos diciendo es, estoy dispuesto a morir para cumplir ese pacto. Si incumplo el pacto, voy a morir. ¿Listo? Eso es un pacto, una relación vinculante entre dos personas o entre dos personas o una persona con Dios o nosotros con Dios o un pueblo con Dios, ¿vale? ¿Cuál es la primera vez que aparece la palabra jurar en la Biblia? Está en Génesis 21. Génesis 21, del 22 al 24. A ver, perdón. Génesis 21, del 22 al 24. Aconteció que en el mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, con Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Entonces, ¿cuál es la primera vez que aparece la palabra jurar? Alguien que no pertenece al pueblo de Dios dice a Abraham, le dice, tú júrame a mí. ¿Por quién? Por Dios. ¿Listo? Miremos dónde más vuelve a salir la palabra jurar. Capítulo 22, versículo 15 del Génesis. Dice, y llamó el ángel de Jehová. Bueno, doy un poquito de contexto. Aquí acaba de pasar cuando Abraham va a ofrecer en holocausto a Isaac, que Dios lo impide y da un carnero. Después de eso es que pasa esto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me he rehusado a ti y a tu único hijo. ¿Listo? Basado en esto, vamos a definir qué es un juramento.
definamos qué es un juramento. Para definirlo más claramente, vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, ¿qué es un juramento? ¿Listo? Un juramento es invocar a alguien mayor que uno como testigo de lo que estoy diciendo es realidad o voy a cumplir. Eso es un juramento. Estoy llamando a alguien mayor para que me respalde, para que diga, es así. Y si pasa no, ¿qué va a suceder conmigo? Acuérdese del pacto. Va a haber castigo porque pasé en medio de los animales y no voy a cumplir, voy a tener un castigo. ¿Quién me va a dar ese castigo? Aquel que es mayor que yo, ¿cierto? Me encanta la última frase como la dice. Dice, y un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Si nosotros somos creyentes reales y verdaderos y tenemos una discusión y alguno de los dos dice, yo le juro, ahí debiera parar la conversación. Ahí ya tendría que decir, listo, ¿lo juraste? Ya, está hecho. Fin de cualquier discusión. Sujel Michelin define un juramento así: una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o de un carácter obligatorio por una promesa, ¿cierto? Yo estoy llamando a Dios como testigo de lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo es totalmente real. ¿Qué tan importantes serán para Dios los juramentos? Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Para Dios son importantes los juramentos? ¿Pareciera? Mucho, ¿cierto? Ya entendemos que es un juramento, ya entendemos que es importante para Dios un juramento. Pero ¿qué dice la ley sobre los juramentos? ¿Cierto? Entonces, en el Éxodo, en Éxodo 20, cuando nos dan los mandamientos, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces estábamos diciendo que un juramento es cuando colocamos a Dios por testigo, y aquí Dios en los mandamientos dice, mi nombre no es para tomar en vano. Mi nombre es muy importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis y perdón por ser estricto legalista, ¿cierto? Si ustedes van ante un juez, tienen que ir a un juez, a un juzgado. ¿Cómo tratan al juez? Su señoría, señor juez, ¿cierto? ¿Por qué tratan a Dios como papi? ¿Por qué tratan a Dios como papito? ¿Por qué tratan a Dios como Diosito? Ay, es que Diosito, ay Diosito, ¿será que el creador de todo esto es un Diosito o es un Dios que merece respeto, que merece admiración? Cierro paréntesis y ofrezco disculpas. Es una posición muy personal. Si tú tienes tranquilidad en llamar a Dios Diosito, continúalo haciendo. Yo simplemente
invito a que reflexionen si es la forma adecuada a tratar a Dios como papi, papito o Diosito. Cierro paréntesis. Gracias. Entonces, ¿qué dice la ley sobre los juramentos? Ya escuchamos lo importante que Dios dice. Mi nombre es muy importante. Para los antiguos era tan importante que los escribas dicen que que era un escriba, alguien que le entregaban una Biblia y hacía una copia. Como no existían las fotocopiadoras, ellos escribían exactamente lo mismo, tenían que escribirlo exactamente, no podían agregar una coma, una tilde, no podían tenían que escribir exactamente lo mismo. Y dicen que algunos es tan importante o era tan importante para el nombre de Dios que cuando llegaban ahí, escribían Dios y cogían el pincel con lo que estén pintando y lo botaban. Y cogían uno nuevo. Porque ya habían escrito Dios y el nombre de Dios era tan importante que lo soltaban. Así de importante era el nombre de Dios. Números 30, versículos 1 y 2, dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué está diciendo ahí? Dios sabía que los hombres iban a jurar. Dios sabía que los hombres iban a jurar, ¿cierto? También lo dice en Deuteronomio 6, del 10 al 13. Deuteronomio 6 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es decir, jurar está bien ante los ojos de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por lo menos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante si en el Nuevo Testamento aplica o no aplica. ¿Por qué era importante cumplir los juramentos para Dios? Levítico 19, 2. Levítico 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Quiero que pensemos un poquito en esa afirmación. Santos seréis. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No sé si lo alcanzan a captar, lo entienden. Hay una relación directa entre lo que es Dios y lo que es su pueblo. Hay una relación vinculante si yo me digo llamar cristiano con la palabra de Dios y con lo que Cristo quiere. Hay una relación vinculante. Y esa palabra relación vinculante antes lo llamamos ¿cómo? Un pacto. El día que tú reconociste que para llegar al cielo tenías que aceptar la obra de Cristo, hiciste un pacto con Dios. Un pacto sellado con sangre, no con la tuya, con la de Cristo. De ahí la importancia de qué somos nosotros, quién es Dios para nosotros, cómo actuamos. Listo, vamos un poquito al Nuevo Testamento y entonces, ¿qué hicieron los fariseos con esta enseñanza? ¿Qué era lo que los fariseos estaban enseñando? Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 16 al 22. Dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda que está en el altar o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron, venga, si juramos por Dios, nos obligamos a cumplir. Entonces juremos porque es algo natural y normal que hacen todos, juremos por Jerusalén. Y hacían su juramento por Jerusalén, ¿cierto? Y Jerusalén era importante para ellos, sí. Pero eran tan descarados que decían, si tú estás jurando, no sé para dónde queda Jerusalén, voy a decir que Jerusalén queda para allá, ¿cierto? Entonces eran tan descarados que decían, si tú cuando juraste estabas mirando hacia Jerusalén, tienes que cumplirlo. Pero si cuando juraste no estabas mirando para Jerusalén, tranquilo, no tienes que cumplir. Y aquí Cristo les dice, ustedes dicen, jure por tal cosa, pero no cumple. Terribles esos fariseos, ¿cierto? ¿Y nosotros? ¿Será que nosotros somos muy diferentes a ellos? ¿O cómo somos nosotros con el pecado? ¿Cierto? Hay una frase o una imagen que se utiliza mucho y la voy a repetir ahora y es el joven que busca novia, ¿cierto? Un joven soltero que está buscando novia. Entonces dice, ¿hasta dónde me puedo acercar a ella con tal de que no esté pecando? ¿Cierto? Me gusta, pero entonces, ¿será que si me acerco mucho y le hablo mucho, o le escribo o no le escribo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puede llegar mi relación para que no peque? Es exactamente esto mismo. Si tu concepto, si lo que tú tienes en la mente realmente es glorificar a Dios, y sabes que esa otra persona te gusta, ¿a cuántos metros deberías estar? Lo más lejos posible para evitar caer. Pero nosotros no. Y coloco esto como ejemplo y en la vida de cada uno, sea soltero o casado, podemos jugar con esto mío. ¿Hasta cuántas cervezas me podré tomar y no peco? ¿Hasta cuánto me podré endeudar y no peco? ¿Hasta cuánto puedo hablar con mi compañera o mi compañero de trabajo, con mi vecina y con mi vecino? ¿Y hasta cuánto podré nombrar algo de la iglesia sin pecar y sin volverme chismoso? Eso mismo estaban haciendo ellos. Eso mismo era lo que hacían los fariseos. Si tú lo haces así, no importa, pero si haces esto, ten cuidado, te estás equivocando. Uy, terrible. Ahora, entendiendo qué es un juramento, entendiendo lo que los escribas y fariseos decían sobre el juramento, volvamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 5. Y dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ¿listo? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedas ser blanco o negro ninguno de tus cabellos. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Ya entendemos un poquito más por qué Cristo dice, no debes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ¿cierto? No debes hacerlo. Pero entonces, no sé si sea verdad, pero en todas las películas, cuando llaman a un testigo, le colocan una Biblia y tiene que colocar la mano sobre la Biblia y jurar que va a decir la verdad, ¿cierto? No sé si eso sea verdad, pero ¿qué tal que a nosotros nos tocara ir a un juicio y nos colocaran la Biblia ahí y nos dieran jure? ¿Será que nuestra respuesta tendría que decir, no, qué pena, pero es que en Mateo 5 el Señor me enseñó que no puedo jurar? ¿Será que es eso así? Miremos.
Mateo 26, del 62 al 64. Mateo 26, dice el Señor. Y levantándose el sumo sacerdote, bueno, para dar contexto, en este momento están juzgando a Cristo, ¿cierto? Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿A quién le está diciendo? A Cristo. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué significa eso? Te pido que jures por el Dios viviente, que me contestes bajo juramento por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no. Yo en el Sermón del Monte les enseñé que no podemos jurar por... ¿Contestó eso? No, contestó, tú lo has dicho. Con esa respuesta que hizo Cristo, juró. Pablo, 2 Corintios 1:23. 2 Corintios 1:23. Mas yo invoco por testigo sobre mi alma, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía. ¿Qué está haciendo él? Llamando a uno más grande de él como testigo. ¿Qué es eso? Jurar. Entonces, vemos que el juramento sí aplica. Nosotros hoy en día podemos jurar con libertad. Podemos jurar con libertad, sabiendo que vamos a ser juzgados y que Dios nos pide que seamos responsables con lo que está haciendo. ¿Vale? Volvemos a Mateo 5, vuelvo a repetir la última palabra, la última parte. Dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, no jures, pero sea vuestro hablar sí o un no. Viene hablando de juramentos, viene hablando de la importancia de cumplir los juramentos, de la responsabilidad y del castigo para quien no cumple los juramentos. ¿Y a qué lo iguala? Porque aquí lo está igualando. Dice que tu palabra sea, ¿cómo? Es decir, no se lo voy a decir yo. Mateo 12, del 34 al 37. Mateo 12, del 34 al 37. Generación de víboras, está hablando Cristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces ya, con esto, ya no tenemos que decir, se lo juro, porque simplemente diciendo sí o no, ya tenemos un testigo que es Dios, quien va a utilizar mis palabras para juzgarme, condenarme o salvarme. Eso era lo que estaba. ¿Se acuerdan que les dije, por favor, no pierdan de la mente en lo que nos estaba llevando Cristo cuando decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y nos invitaba a hacer un análisis en nuestro corazón? Es exactamente lo mismo que nos está pidiendo acá. Analiza en tu corazón a lo que le estás diciendo sí, y analiza en tu corazón a lo que nos está diciendo no. No quiero que levanten la mano. Pero si yo dijera, los cristianos levanten la mano, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que tu actuar
todos los días, las 24 horas del día, está demostrando que eres hijo de Dios. ¿Pudiera levantar la mano otra vez? Ya como que le cuesta a uno un poquito más. ¿Eres hijo de Dios? Cuando dices sí, cuando dices no, lo tienes que demostrar. ¿A qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no? Analiza a qué le dices que sí en tu día a día, ¿cierto? El martes pasado en Parejas, el mono enseñó sobre los ídolos y nos llevó a pensar en algo y yo también me voy a tomar parte de la enseñanza de él para decirla ahora. ¿A qué le dices que sí? ¿A qué le estás colocando tu mayor esfuerzo hoy en día? ¿A tu trabajo, a tu estudio, a tu relación, no sé, a tu dinero, no sé? Y el mono nos decía, pónganle cuidado a lo que están haciendo, porque puede ser un ídolo. Puede que tu esposa o tu esposo sea tu ídolo. Puede que tu trabajo sea tu ídolo. Pueda que tus hijos sean tus ídolos. Pueda que tus padres sean tus ídolos. Y nos decía, intenten identificarlos. ¿Y cómo hacemos para identificarlos? Y nos decía, ¿estás dispuesto a pecar para conseguirlo? Si tu trabajo es tu ídolo, ¿estás dispuesto a pecar para conseguir un trabajo? No, es que yo quiero aumentar, yo quisiera ser el gerente general de asuntos sin importancia de tal empresa. Entonces, toca cambiar mi hoja de vida y toca decir que yo sí sé. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ese es tu ídolo. ¿Estás dispuesto a pecar para conservarlo? No. Yo prefiero decirle a mi esposa mentiras que ella no sepa la realidad con tal de que no se vaya de mi lado. Porque es que yo sé que si yo le digo a ella la realidad, ella va a tomar la decisión de irme. Entonces yo prefiero decirle mentiras para quedar con ella. Eso es un ídolo. O cuando no consigues lo que quieres, pecas. Cuando no consigues, te da mal genio. Cuando no lo consigues, ofendes. Cuando no lo consigues. 3 aspectos para que identifiques si tienes ídolos en tu vida. Eso significa que a esos ídolos le estás dando un sí, al cual deberías darle un no. Empecé haciéndoles una pregunta y la respuesta era un sí o un no. Ustedes la hicieron en su mente. Les pregunté, ¿amas a Dios? Para los que dijeron sí en su mente, no sé quiénes fueron. Juan 14:5. Juan 14:5 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú dijiste sí en la mente, te estás comprometiendo con Dios a guardar sus mandamientos. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás comprometido con Dios a guardar los mandamientos? ¿Qué es para ti estar comprometido con Dios? ¿Qué es para ti guardar los mandamientos? ¿Qué es eso para ti? Para algunos estar comprometido con Dios es hago. No, es que yo leo, estudio, no falto a ninguna predicación, yo estoy pendiente, yo voy, yo hago, yo barro, yo coloco sillas, yo trapeo, yo voy al codito, voy a las cruces, voy a. ¿Eso es estar comprometido con Dios? Pues en Mateo 7 el Señor dice en versículo 21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si tú crees que tener una buena relación con Dios es hacer cosas aparentemente
que son para Dios, deja de hacerlas. Concéntrate en lo que dice aquí. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿A qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque conoces muy bien y tu relación con Dios es tan buena que dices, Dios quiere que yo me pare aquí a predicar. O, no, es que me invitaron a predicar y vea, apenas termine, por ahí 5 vienen y me dicen, muy bien, Diego, qué bonito hablaste. Por favor, no lo hagan. No quiero que el Señor me vaya y me diga, tú venías por esos aplausos, los conseguiste. De mí no vas a obtener nada. ¿Saben qué? No me digan nada. Yo quiero la gloria del Señor. ¿Cuántos hemos escuchado una predicación? De esas predicaciones que nos llegan, ¿cierto? Y ahí sentados en la silla donde están, tú dices, uy, sí, debo hacer algún cambio. O debo orar más, o debo leer la Biblia más, o debo ofrendar más, o debo hacer algo más. Y estás haciendo un compromiso con Dios ahí sentado. Estás diciéndole a Dios, uy, sí, Señor, ¿cierto? Es como, yo creo que ya empezamos, ¿no? Para esta época es muy normal que empecemos a hacer un análisis y decir cuáles son los propósitos del 2026, ¿cierto? Y entonces, normalmente uno saca los propósitos del 2025. Entonces, por ejemplo, yo dije, en el 2025 quiero bajar 10 kilos y ya me faltan solo 15 para lograr ese objetivo, ¿cierto? Así somos muchos. Nos ponemos compromisos con nosotros mismos que no habíamos entendido, espero que hoy lo tengan muy claro, que son compromisos que estamos haciendo con Dios y que no estamos cumpliendo. Señor, yo quiero hacer devocional todos los días. Buen propósito, ¿cierto? Vamos y compramos unos devocionales diarios que vienen con fecha. Una hojita. Y nos levantamos el 1 de enero. Ustedes no saben, me imagino que todos han sentido ese 1 de enero tipo 7, 8 de la mañana, que es un silencio diferente, que uno como que todas las casas están descansando, hay como un silencio diferente y tú, Señor, yo voy a cumplir eso. Y abres y lees y cierras y oras. 2 de enero, 3 de enero, 12 de enero empiezas a trabajar, a estudiar o lo que sea que hagas. ¿Cómo abres? Sí, gracias, Señor. 20 de enero, 31 de diciembre y cierras orgulloso tu devocional. 365 días hice devocional, le cumplí. Yo soy muy bueno. ¿Qué dice el Señor? De esos 365 días, ¿cuántos te afectó lo que leíste? Porque si yo abrí el devocional y no afectó las decisiones que tomé en ese mismo día, no hiciste nada. Perdiste tu tiempo. Porque es lo que ve Dios. Dios está viendo y buscando tu corazón. No está diciendo, ay, sí, qué rico, venga, lea un poquito aquí, que con eso es suficiente. Ay, felicitaciones, Diego, ¿cómo leíste de bonito hoy? ¿Aprendiste a leer? ¿Pero qué leíste? ¿Qué hiciste con lo que te estaba pidiendo? ¿Leíste la Biblia en un año? Sí, yo me la leí un año. ¿Y qué? ¿Pero qué te enseñó la Biblia? Ah, no, pues que sí, que después de Mateo sigue Marcos y después de Marcos Lucas. ¿Y qué? No, sí, muy bonito. No, es un tiempo precioso. ¿Y qué? ¿En qué te afectó? ¿Qué hizo? No, muy lindo todo. Si usted supiera, eso es lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuáles son los compromisos que estás haciendo con Dios? Y muchos de nosotros, les decía en esas predicaciones, hacemos compromisos emocionales. ¿Saben cómo son esos compromisos emocionales? Como el compromiso de Pedro. Vayan por favor a Mateo 26. Mateo 26. Jesús está en el aposento alto. ¿Qué hace en el aposento alto? ¿Cuál es la acción que hace Jesús cuando está con todos sus discípulos? Le lava sus pies.
¿cierto? Se acerca y le lava sus pies. Y viene a lavarle los pies a Pedro y Pedro le dice, hey, papá, olvídese. Ups, yo ya entiendo, usted es Dios. ¿Cómo usted me va a lavar los pies a mí? Y Dios le dice, si no te lo lavo no tiene nada conmigo. No, papá, entonces báñeme. Todo el cuerpo. Y dice, no, solo los pies. ¿Cierto? ¿Cómo pensaba Pedro que era su compromiso con Dios? Versículos 31 al 33. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, ustedes me entendieron, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Respondiendo quién? Pedro. Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, con que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cómo estaba Pedro ahí? Comprometido con el Señor, ¿verdad? ¿Tú te has sentido así? Comprometido con él. Uy, no, yo mañana me levanto a las 4 de la mañana. Uy, espere y verá que mañana voy a leer la Biblia y voy a orar 1 hora más porque sé que... Vamos a empezar a notar por qué Pedro no cumplió lo que estaba afirmando ahí. Versículos 39 al 41. Termina hablando Jesús, pasa a la cena. ¿Qué hace Jesús? Se va a orar, ¿cierto? Y en los versículos 39 al 41 dice, desde el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste y hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró delante de su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Luego vino a los discípulos y los halló orando. ¿Los halló qué? Durmiendo. ¿Y dijo a quién? A Pedro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Pedro, acabas de decir que vas a ir a la muerte conmigo y no eres capaz de velar 1 hora. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan importante es la oración? ¿Qué tan importante es la oración para ustedes? Porque Pedro no cumplió lo que dijo porque no fue capaz ni siquiera de orar. Nosotros hacemos compromisos que Dios toma como reales sin haberlos orado antes. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas? Las hacemos, sí, ¿y qué pedimos? Ay, Señor, bendíceme. ¿Cuándo debimos haber orado? ¿Cuando ya dijimos que sí o antes? ¿Cómo estás tomando tú la oración? ¿Qué tan importante para ti es orar? La oración no es importante si no vas a cumplir. ¿Cuántos toman la palabra de Dios en serio? No quiero que levanten la mano y me contesten, ¿cierto? Pero si en tu mente dijiste, sí, para mí la palabra de Dios es importante, hay un pasaje que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y dominios espirituales. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está enseñando ese pasaje? Que el creyente está en una constante lucha, que el creyente está en un constante batallar contra cosas espirituales que no puede ver. En el último año, ¿cuántas veces oraste para que el Señor te capacitara para esa batalla? ¿Cuántas veces reconociste que necesitas estar con las herramientas y conocimiento adecuado para enfrentar esa batalla? Y pasamos unas páginas y leemos, es que Satanás anda como león rugiente. ¿Alrededor de quién? ¿De los líderes de allá? ¿O de los creyentes? ¿Cuántas veces oraste
al Señor para que te protegiera de ese león rugiente que quiere devorarte, que quiere acabar con tu vida, con tu testimonio? ¿Qué tan importante es la oración? Y entonces seguimos con Pedro, ¿cierto? Pedro, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, pero no oró. Versículos 51 y 52 dicen, pero uno de los que estaban con Jesús, ¿quién? Pedro. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Él seguía mentalmente comprometido con el Señor. Y lo iban a tomar al Señor, y ¿qué hizo? Sacó su espada y ¡juácala! El siervo alcanzó a hacer así, ¡tan! Le voló una oreja. Uy, ese Pedro sí quiere cumplir su palabra. No, es que lo más triste, tú puedes estar haciendo muchas cosas y no estás comprometido con Dios adecuadamente. Estás haciendo en tus fuerzas lo que deberás estar haciendo en la voluntad de Dios. Estás con tu espada defendiendo cosas que Dios no quiere que tú defiendas. Hubiera sido más importante, o es más importante, un tiempo de oración rendido a los pies del Señor, buscando su voluntad, que 4 horas predicando el Evangelio en la calle, si no es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Las cosas en tus fuerzas, a tu manera? Más adelante dice, versículo 57, y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántos de nosotros seguimos de lejos al Señor? ¿Cuántos de nosotros no queremos abrir su palabra porque, no? Es que si yo me pongo a estudiar, estoy seguro que me va a tocar hacer unos cambios en mi vida, y mi vida está muy bien como está, estoy tranquilo, tengo lo que tengo, yo no quiero hacer cambios. ¿Sabe qué? Con las prédicas de los domingos es suficiente. ¿Sabe qué? Es que ese Diego cuando le para ya es todo exagerado. Ay, no le pongamos mucho cuidado, más bien pongámosle más cuidado a Jay, que Jay sí. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo al Señor de lejos? Diciéndonos creyentes, pero andando escondidos en un mundo que no nos reconoce. Y cuando alguien se nos acerca, ¿tú eres de ellos? No. ¿Qué hizo Pedro más adelante? Lo juro que yo no estoy con él. ¿Tu vida refleja que eres hijo de Cristo? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Que eres un cristiano verdadero? ¿O simplemente vienes aquí siguiendo a Dios de lejos? Con que yo vaya es suficiente ahí. Me tratan bien, estoy bien. Y te preguntan, ¿tú eres creyente? Y yo, Pedro, ¿tú eres de ellos? No, está confundido, yo no. ¿Tú eres creyente? No, no. Sí, yo voy a una iglesia de vez en cuando, pero... O tu vida demuestra para que alguien venga y te diga, tú eres diferente. Eres tan diferente que quiero saber por qué. Y tú tengas la oportunidad de presentarle a Cristo. Nuestros sí y nuestros no deben reflejar madurez espiritual. ¿Cómo consiguen la madurez espiritual? Madurez espiritual no es tener datos bíblicos en la cabeza. Ojo, no estoy diciendo que esté mal tener datos bíblicos en la cabeza, ¿cierto? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Cuáles son los profetas menores? ¿Está mal que sepas las respuestas a esas preguntas que acabé de hacer? No, no está mal. Está mal que tú creas que contestando esas preguntas estás bien con el Señor. Si tú dices, no, es que yo ya sé cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, te lo digo. Génesis, Éxodo,
Entonces Dios va a decir, ay, tan lindo como se lo sabe. No, papito, usted es de los míos. ¿Será que es así? Pues no, no es así. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, leo desde el 9, no mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Dónde se ve el conocimiento de Dios? ¿En que tú eres capaz de contestar 200 preguntas bíblicas? ¿O se ve en el hecho de que vas renovando tu vida, demostrando quién es Cristo para ti? ¿Cómo conseguimos más la madurez? ¿Te deleitas? ¿Te deleitas? Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Te deleitas en las cosas de Dios? ¿O son una actividad más en tu vida? ¿Cierto? ¿Tú todos los días comes? Supongo que sí. Pero hay comidas que te deleitas más que otras, ¿cierto? Cuando cumples años, normalmente te hacen lo que más te gusta y te lo colocan y te deleita mucho más, ¿cierto? ¿Cómo tomas la palabra? ¿Como el huevo frito y el café de la mañana de todos los días? ¿O como la changuita del día de tu cumpleaños? ¿Te deleitas en lo del Señor? Versículo 16 también de Colosenses dice, y la palabra de Cristo mure en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mure abundantemente. ¿Tú puedes respaldar tus sí o tus no bíblicamente? Vamos a hacer tal cosa. Sí. ¿Por qué? Muéstramelo bíblicamente. ¿Por qué sí lo podemos hacer? O muéstrame bíblicamente por qué no lo debes hacer. ¿Lo puedes hacer? Para eso Dios nos pide, conozca mi palabra y no solo conózcola, sino medite en ella, esté pensando en ella, trabajando en ella, con ella en su mente, diciendo, ¿para qué? Para que cuando vengan esas preguntas, tú puedas decir, sí, lo estoy haciendo porque es la voluntad de Dios. O digas, no, no lo hago porque eso no le va a dar la gloria a Dios. Y les recuerdo, puede que estemos hablando de actividades de la iglesia. Puede que digamos, vamos a un campamento, no sé qué, y tú digas, no, allá yo no le voy a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? El Señor te lo mostrará. Ese sí o ese no que estás diciendo hace crecer tu fe o no. Ese sí o ese no que estás haciendo, y estoy hablando del día a día. Estoy hablando de la cotidianidad, no estoy hablando de que obviamente cosas teóricamente mucho más importantes. No, en tu día a día lo que dices, sí o no hace crecer tu fe. ¿Cómo hace crecer tu fe lavar la loza? ¿Será que lavar la loza puede hacer crecer tu fe? La respuesta es sí. Depende de la forma como la estés haciendo. Si lo estás haciendo para la gloria de Dios o simplemente como una actividad diaria. Ese sí o ese no te está llevando a obedecer más a Dios. Termino con la frase de capítulo 5, donde dice, y vuestro orar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando tú le tienes que colocar un pero a tu sí o a tu no, de mal procede. Sí, pero, no, pero, todo esto de mal procede. Padre, agradecemos este tiempo y en este momento quiero pedirte perdón, Señor. ¿Cuántas veces en mi vida he dicho sí o no sin consultarte?
¿Cuántas veces en mi vida he arrancado a hacer las cosas que creo que a ti te agradan y después simplemente quiero que me bendigas? Por favor, Padre, perdóname, perdónanos. Aprendimos que cada palabra de nuestra boca la vas a juzgar tú. Aprendimos que lo que digo es porque sale de mi corazón. Por eso te ruego que transformes mi corazón a través de tu palabra. Señor, que el deseo de hablar contigo, de orar, sea un deseo sincero, donde te pueda expresar las cosas como las pienso, como las creo, y que tú me hables y yo entender tu voluntad. No simplemente porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. No simplemente porque creo que es lo mejor para mí, yo lo hago. Muy seguramente, muchas cosas que pensé que eran muy buenas para mí, tú las utilizaste como castigo para demostrarme quién eres tú y cuánto te necesito yo. Perdóname, Señor. Necesito más de ti. Ponle nudo a mi boca para no simplemente contestar con rapidez, en vez de pensar y descansar en quién eres tú. Gracias, Padre, todo para tu gloria. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.